Bienvenidos todos de nuevo. Es un gran día. Hoy vamos a continuar con la serie que hemos venido estudiando, una serie apologética en la que hemos venido haciendo preguntas que muchas veces nos hacemos a nosotros mismos y no nos atrevemos a preguntar en alto. Pero hoy esperamos responder una de esas preguntas. Y la pregunta que hoy esperamos responder es la siguiente: ¿por qué Dios, si eres bueno, pasan cosas malas? Y vamos a estar en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. ¿Alguna vez has dudado de Dios? Puedes ser sincero. ¿Alguna vez has dudado de Él? Dudar no es una palabra mala. La duda en realidad surge cuando la fe se enfrenta al mundo real. Y cuando nuestras creencias chocan con la vida cotidiana, entonces comenzamos a cuestionar nuestras creencias. Pero sin embargo, no está mal cuestionar lo que creemos. No está mal cuestionar lo que tú y yo creemos. Porque no se debe confiar en una fe que no se puede cuestionar. Una fe que no se puede cuestionar no vale la pena creer. La única manera de profundizar en la fe es planteando preguntas difíciles de tu fe. Hay mayor peligro en tener una fe no cuestionada, no probada y superficial que tener una fe a la que se le han planteado las preguntas difíciles en toda la historia. El cristianismo cree que el Dios que existe y que creó el universo tiene control sobre todo el universo y sobre todo lo que ocurre en él. Pero ahora, si eso es cierto, ¿por qué Dios permitiría que ocurrieran cosas malas? ¿Cómo puede Dios ser un Dios de poder y un Dios de amor cuando estallan guerras, la gente se enferma, la gente muere, los niños sufren acoso escolar, los padres se divorcian, los bebés mueren, los huracanes golpean, ocurren tragedias? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Pero no dejes que esa pregunta te impida creer, sino más bien que esa pregunta te ayude a creer. Para entrar un poco en contexto, en el pasaje que nos encontramos hoy, Pablo está escribiendo a los creyentes en Roma. Y estos creyentes estaban pasando por una tremenda persecución y sufrimiento. Muchos de ellos eran torturados, eran asesinados o incluso maltratados simplemente por ser cristianos. Así que Pablo les da estabilidad y esperanza durante su sufrimiento. De hecho, si ves en el versículo 18, Pablo les dice: los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria que nos ha de ser revelada en el futuro. Luego, en los versículos 20 y 22, sin embargo, Pablo muestra un contraste. Dice: la creación entera ha sido sometida a vanidad y por eso gime y sufre, sin embargo, aguardando en esperanza. Así que hoy lo que veremos es que cuando se trata del mal y del sufrimiento, hay un problema que debemos superar y una perspectiva que debemos tener para así poder confiar en la promesa que encontramos en Romanos 8, 28. Entonces veamos primeramente cuál es el problema que tenemos. Versículo 28 dice: sabemos que todas las cosas cooperan para bien. Muchos de nosotros no sabemos ese versículo hasta de memoria, ¿cierto? El problema es que nos cuesta entender que esto sea cierto. Nos cuesta creerlo porque vivimos en un mundo lleno de dolor y de sufrimiento. Entonces queremos saber por qué y queremos explicar por qué el mundo es como es. Y a veces decimos: si podemos alabar a Dios por todo lo bueno en nuestras vidas, ¿por qué no podemos culparlo por todo lo malo? Y así, cuando las personas empiezan a hacerte estas preguntas, comienza un proceso que hoy en día está de moda, y es el proceso de deconstrucción. Si usted entra a TikTok, va a ver una nueva moda que hay, donde las personas dicen que están abandonando la fe. Se llama un proceso de deconstrucción. Y comienza generalmente así: hay un acontecimiento
que los hace dudar de la realidad de Dios, a menudo es una crisis o una tragedia o una oración sin contestar o un pecado que han cometido. Entonces empiezan a cuestionar y a dudar. Investigan, exploran y luego se desvinculan de la iglesia y se empiezan a relacionar con gente que apoya su cosmovisión, su visión del mundo, lo que ellos han decidido creer. Entonces, cuando te topas con ese tipo de personas que ahora se proclaman ateos, puedes darte cuenta que el argumento de ellos contra Dios se basa en la hipótesis de ser perfecto. Y este es el argumento que ellos utilizan. Ellos dicen, si Dios fuera todopoderoso, podría detener el sufrimiento. Si Dios fuera todo amor, entonces detendría el sufrimiento. El hecho de que exista el sufrimiento para ellos significa que Dios o no es todo amor o no es todopoderoso. Y por tanto, el Dios cristiano no puede ser real. Pero si eliminas a Dios basándote en el problema del sufrimiento y el mal, surgen problemas que son mucho más graves. Surgen más preguntas que respuestas. Por ejemplo, si Dios no existe, ¿cómo llegó todo aquí? Si no hay Dios, ¿qué hace que algo sea malo o malvado? Si Dios no existe, la vida no tendría propósito ni sentido. Si no hay Dios, entonces las cosas son como son y simplemente no podemos quejarnos de nada. Estamos en un mundo donde la supervivencia del más fuerte es lo que predomina. Pero sabemos que para que algo sea malo, tiene que haber algo bueno. Todos creemos que hay cosas buenas y malas. Lo malo es lo contrario del bien. El mal es la ausencia del bien. Para poder decir que algo es malo, entonces tiene que haber un estándar de lo que es bueno. Por ejemplo, todos creemos que el asesinato es malo. Entonces la vida es buena. Robar, por ejemplo, la mayoría de la sociedad piensa que es malo. En cambio, trabajar y dar es bueno. Nuestras abuelitas dirían, los refrescos, las gaseosas son malos. En cambio, los jugos naturales son buenos. Para que haya algo malo, debe existir entonces un estándar de lo que es bueno. Entonces, para que un universo tenga un bien moral, debe haber un mal moral. Pero ¿quién define qué es bueno o malo si no hay Dios? ¿La respuesta? Nadie. Si no hay un Dios, entonces nadie define qué es bueno y qué es malo. Así que si ese es el caso, todo está permitido. Así que corran a sus casas, enciérrense, tranquen las puertas y preparen sus armas, porque todo es permitido. Pero yo pienso que creer que existe el mal, el sufrimiento y el dolor te señala en última instancia a Dios. Porque en el fondo, tanto tú como yo sabemos que el mal existe. No podemos negarlo. Entonces, si el mal es un problema para poder creer en Dios, es aún más problemático para no creer en Dios. Así que, en definitiva, no vamos a resolver el dilema del sufrimiento abandonando a Dios. Si nosotros somos, como ellos dicen, solo protones, electrones y genes egoístas, entonces todo el dolor, todo el sufrimiento son tragedias sin sentido y son exactamente lo que deberíamos esperar que suceda. Simplemente que van acompañados de una suerte sin sentido. Pero la pregunta que te hago hoy es, ¿crees realmente que todo carece de sentido? ¿Crees que no hay propósito en la vida? Un erudito en crítica textual dijo una vez, solo creeré si Dios Todopoderoso se me apareciera y me diera una explicación para toda la maldad sin sentido del mundo. Y la explicación fuera tan contundente que realmente pudiera entenderla. Entonces sería el primero en caer de rodillas en humilde sumisión y admiración. El problema es que así te lo explicara, jamás lo entenderías. O sea, esta persona piensa, yo estoy por encima de Dios.
Yo soy más inteligente que Él. Solo si Dios me da algo con lo que yo pueda estar de acuerdo, entonces ahí sí voy a considerar que Él es suficientemente bueno. Ahí sí le voy a dar mi lealtad. El problema que tenemos con el mal y el sufrimiento es que si nos parece que no tiene sentido, entonces pensamos que debe no haber sentido en el sufrimiento. Sin embargo, el hecho de que tú y yo no conozcamos la razón del mal y el sufrimiento en el mundo no significa que no haya ninguna razón para ello. No significa que Dios no tiene el control sobre ello o que Dios simplemente no está haciendo nada al respecto. Si Dios es infinito en amor y poder, ¿no sería también lógico que fuera infinito en sabiduría? Y si su sabiduría y poder nos superan, si es mucho superior a nosotros, ¿no deberíamos esperar que sus caminos y sus pensamientos sean superiores a los nuestros? Nosotros, tú y yo, estamos limitados en el espacio y en el tiempo. Pero Dios ve cada detalle de la historia, de principio a fin. Puede que a nosotros nos parezca absurdo, pero a Dios no. Entonces, insistir en que sabemos tanto sobre la vida y la historia como Dios es una falacia lógica, ilógica. No podemos saber lo que sabe Dios, porque eso nos convertiría en Dios. Y la realidad es que no somos Dios. No somos lo suficientemente Dios. Y a veces actuamos así como los niños cuando ¿le has pedido alguna vez que se cepillen los dientes? Especialmente cuando están pequeñitos. Ve y cepíllate los dientes. ¿Por qué tengo que cepillarme? No hay ninguna razón aparente. Realmente no tienes que darle una razón para que se cepillen. Pero ellos vienen y dicen, no, tú solo quieres que haga lo que dices. En realidad no. Hay un panorama más amplio que ellos no ven y que no entienden. Y hay una razón que quizá el niño no entiende ahora, pero que deseará haber entendido cuando sea mayor y se le estén cayendo los dientes. ¿Cierto? Entonces, si Dios es todopoderoso, amoroso y omnisciente, si lo sabe todo, ¿no podría saber más de lo que sabemos, ver más de lo que vemos y tener un plan que es mucho mejor de lo que tú y yo podemos imaginar? La respuesta es sí. Sí. Simplemente tú y yo debemos derrotar ese problema y necesitamos un cambio de perspectiva. Así que vamos a ver cuál es la perspectiva que necesitamos. De vuelta al versículo 28, dice, todas las cosas cooperan para bien. Fíjese, dice, todas, no algunas, sino todas. Eso quiere decir tanto las buenas como las malas. Pablo no está diciendo que todo lo que llega a nuestra vida va a ser bueno. Algunas cosas van a ser malas, horribles. Pero la promesa es que Dios obra todas las cosas, las buenas y las malas, las justas y las injustas, para nuestro bien. Esa es la promesa. Es decir, hay un propósito superior y un bien que sale de todo eso. Así que lo que vemos acá en este pasaje es que nuestro Dios es soberano. Él tiene el control sobre todo mal y sufrimiento en el mundo. Él no es el autor ni la causa del sufrimiento, pero Él tiene el control. Y puede que no lo parezca desde nuestra perspectiva limitada y finita, porque no siempre vemos lo que Dios está haciendo ni cómo está obrando. No siempre podemos percibir cómo es que Dios tiene el control y moldea todas las cosas. Por eso es que nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Un famoso teólogo, A.W. Tozer, decía, lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante de ti. La pregunta es, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando piensas en Dios? Porque la realidad es que todos tenemos pensamientos sobre Dios que no son lo suficientemente altos. Desafortunadamente, muchos vemos a Dios simplemente como una versión un poco más grande y mejor de nosotros mismos.
Por lo tanto, pensamos que Él debería actuar de la manera en que nosotros actuaríamos, solo que con más poder y amor. Pero la única manera de encontrar paz no es concebir un Dios que tiene menos control, sino más bien un Dios que tiene más control sobre todo lo que sucede en el mundo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una perspectiva grande de Dios. Isaías 46, 9 y 10 nos muestra lo grande que es Dios. Fíjate en esto, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. ¿O qué hay de Salmo 115:3? Fíjense lo que nos dice la palabra. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. ¿O qué hay de Daniel? Capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Eso nos incluye a ti y a mí. Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie, oiga bien, nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Nadie puede pedirle explicación a este gran y soberano Dios. Por último, veamos Job 26:14. Nos dice, estos son los bordes de sus caminos, y cuán leve es la palabra que de él oímos, pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? La realidad es que como humanos, finitos, limitados, no podemos comprenderlo del todo. El hecho de que suframos en un mundo donde Dios es soberano no es tan preocupante como si sufriéramos en un mundo donde no hay Dios o donde Dios no tiene el control. Porque si Dios no tiene el control y la soberanía sobre nuestro sufrimiento, entonces todo ese mal, todo el sufrimiento no tiene sentido y no hay esperanza. Pero porque Dios es soberano, tenemos la esperanza de que Dios está usando el dolor y el sufrimiento que estamos pasando para lograr un propósito superior y un bien mayor. Hay esperanza. Corrie ten Boom, una mujer que fabricaba relojes, pero que a la vez era cristiana y que posteriormente se convirtió en una escritora. Ella y su hermana ayudaron a los judíos a escapar de la Alemania nazi hasta el día que fueron capturadas. Fueron capturadas y fueron enviadas al campo de concentración, ella y su hermana. Y fue una experiencia humillante, llena de sufrimiento. Los prisioneros vivían en inmundicia. Y la mayoría de las mujeres tenían pulgas. La hermana de Corrie un día le dijo, ¿sabes lo que deberías hacer? Deberías darle gracias a Dios incluso por las pulgas. Entonces Corrie respondió, ¿pero qué me estás hablando? Es imposible que Dios me haga dar gracias por una pulga. Pero unos días después, mientras se reunían allí en secreto para un servicio religioso, un guardia pasó por el cuartel, pero no entró. Si hubiera entrado, habría confiscado todas las Biblias, las habría golpeado tal vez hasta matarlas. Entonces, de repente, se dieron cuenta por qué los guardias no entraban. ¿Saben por qué? Porque tenían miedo de coger pulgas. Incluso entre las pulgas, Dios estaba obrando. ¿Puedes dar gracias a Dios por las pulgas de tu vida? Aunque no entiendas por qué Dios permitió que te sucedieran esas cosas, o por qué las cosas no sucedieron como esperabas, ¿será posible que Dios esté obrando en tu vida de una manera más grande de lo que tú crees? ¿Podría ser que Dios no te está rechazando
ni olvidando, sino que más bien te está protegiendo. El cristianismo, hermanos, no proporciona la razón de cada experiencia de dolor o sufrimiento. Pero sí hay algo que nos da. Nos da recursos profundos para afrontar ese sufrimiento con esperanza y valentía en lugar de amargura y desesperanza. Y quiero compartir con ustedes 2 recursos. El primer recurso es la cruz. Dios no es un tirano impersonal, sino que Dios entró en un mundo de sufrimiento humano y sufrió en este mundo. Sufrió y murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús era verdaderamente inocente y sin embargo sufrió y murió. Entonces en la cruz Jesús hizo una pregunta. ¿La recuerdan? ¿Por qué me has abandonado? Es como si Jesús hablara en nombre de toda la humanidad al preguntar, ¿por qué nos has abandonado? Fue como si su grito fuera amplificado, haciendo eco hasta el jardín del Edén y hasta el fin de los tiempos, preguntando, ¿por qué no haces algo ahora? Así que nuestro sufrimiento es muy pequeño comparado con el suyo. Fíjate, si algún animal sufre, es malo, pero no es tan malo como el sufrimiento humano. ¿Sabes por qué? Porque el sufrimiento humano es de un orden superior. La vida humana vale más que la de un animal. Entonces Dios es un orden infinitamente más alto que nosotros. El sufrimiento de Dios en la cruz a través de Jesús fue mucho más allá de cualquier sufrimiento que pudiéramos enfrentar tú y yo en esta tierra. Y todo lo hizo porque nos ama. Así que quizás no sepamos por qué Dios no ha detenido el sufrimiento y el dolor del mundo, pero sí sabemos que Él se preocupa lo suficiente como para involucrarse. Es decir, la razón de Dios para permitir el sufrimiento no es por falta de amor. Jesús sufre con nosotros y por nosotros. Todas las burlas, la traición, la negación, las espinas en la cabeza, los clavos en las manos, su costado que fue traspasado, todo fue planeado por Dios para ti. Así que si hacemos esto tú y yo, si recordamos su amor por nosotros en su hora más oscura, entonces no dudaré de su amor por mí en mi hora más oscura. Si yo recuerdo que Él me amó y sufrió por mí en su peor momento, entonces cuando yo esté sufriendo, no dudaré de Él en mi hora más oscura. El segundo recurso que tenemos, aparte de la cruz, es la resurrección. La resurrección de Jesús es la piedra angular del cristianismo. No habría cristianismo sin la resurrección. Si no sucedió, entonces nada más de lo que Jesús dijo o hizo realmente importa. Pero si es verdad, entonces hay esperanza y hay un futuro más allá de nuestro sufrimiento en esta tierra. La resurrección nos dice que hay una eternidad después de la muerte. Que esta vida no es todo lo que hay. Algo mejor viene. El mismo Señor que venció a la muerte ha preparado un lugar tan hermoso que hace que nuestras experiencias más bellas en esta tierra queden pálidas delante de ese lugar. Cuando vivimos con esa vista puesta en el cielo, en ese lugar que Él ha preparado para nosotros, entonces los sufrimientos terrenales pierden su poder para definirnos. ¿Cómo cambiarían tus decisiones diarias si realmente vivieras como un ciudadano de la eternidad en lugar de como un simple residente de esta tierra? ¿Cómo cambiaría tu perspectiva? Los cristianos debemos vivir como si viviéramos para siempre, amén. Nosotros solo tenemos unos pocos años aquí en la tierra y luego tenemos toda la eternidad.
toda la eternidad en el cielo con Dios. Cuando entremos a la eternidad, nuestra vida mortal en la tierra no será nada comparado con la eternidad. Será solo un mero recuerdo. Lo habremos olvidado. Pero nosotros nos enfocamos en el corto tiempo aquí en la tierra. Pero no pensamos en la eternidad y en cómo dentro de 10,000 años no recordaremos el dolor ni el sufrimiento. Esas son buenas noticias. La buena noticia es que el mal y el sufrimiento son eclipsados, son acabados por la eternidad. Para los creyentes, este mundo en el que vivimos es lo más cercano al infierno que jamás experimentarán. Pero para los no creyentes, este mundo es lo más cercano al cielo que jamás experimentarán. Es mejor sufrir ahora que sufrir para siempre. Todas las cosas, nos dice Pablo, cooperan para bien, para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Solo aquellos que tienen una relación personal con Jesús pueden reclamar esta promesa de que todas las cosas obran para bien. Para finalizar, quiero contarles una historia que el pastor Alan nos compartió esta semana. Él nos contaba la historia sobre una joven extraordinaria. Melissa tenía 19 años y era una de las jóvenes más amables y más piadosas de la iglesia. Ella sintió, de hecho, un llamado a las misiones y a servir al Señor por el resto de su vida. Pero en junio 4 del 2014, el pastor recibió una llamada. Y esa llamada era del comisario, informándole que Melissa había fallecido en un accidente automovilístico. Cuando el pastor tuvo que compartir la noticia con sus padres, fue devastador. Y ese día, él recuerda que iba conduciendo a casa y no podía dejar de preguntarse, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Luego le tocó predicar en el funeral de Melissa. Fue un día amargo, pero a la vez dulce. Porque la familia le dio a él su diario personal, donde ella llevaba sus notas. Así que él pudo compartir en su funeral lo que Melissa creía. Literalmente es como si el pastor le permitió a ella predicar en su propio funeral. Y esto es lo que esta joven de 19 años escribió en su diario. Presta atención. Esto fue lo que ella escribió sin tener idea de lo que estaba a punto de sucederle. 1 de abril del 2014. Te alabo por tu gracia. No importa cuántas veces te falle repetidamente, tú nunca te alejas de mí. 3 de abril. Señor, te pido que vea lo bueno que eres cada día. Incluso cuando el día es muy malo, tú eres bueno todo el tiempo. Te alabo, Padre, por esa historia de gracia. Debería haber sido yo en una cruz, pero tú enviaste a tu Hijo a morir en mi lugar. Eres tan asombroso y santo que no se quedó en esa tumba. Y me has dado la vida para pasarla eternamente contigo. No puedo pensar en nada mejor. 7 de abril. La tierra comenzó a temblar. La piedra fue removida. Su amor perfecto no pudo ser vencido. Ahora, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Nuestro Rey resucitado te ha derrotado. Por siempre es glorificado, por siempre es exaltado, por siempre ha resucitado. Él está vivo, Él está vivo. Cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ha vencido. 8 de abril. Ayúdame a ver que no hay nada mejor que tu amor. Prueben y vean que el Señor es bueno.
Lo que Melissa creía y conocía por fe el 8 de abril, lo vio por vista el 4 de junio del 2014. Dios estaba en control y sigue estando en control. Y Dios es bueno. Ella ahora está con el Señor por la eternidad, su más profundo anhelo. Y su historia ha sido utilizada para llevar a muchísimas personas a los pies de Cristo. Jonathan Edwards, un famoso teólogo y predicador, decía: para los creyentes, para ti que estás hoy acá y crees en Cristo, las cosas malas resultan para bien. Lo bueno no te lo pueden quitar. Lo mejor está por venir. La pregunta hoy es: ¿amas a Dios? ¿Le has entregado tu vida a Dios? ¿Has confiado en Él y rendido tu vida en Él? Si no lo has hecho, no tienes manera de lidiar con el mal y el sufrimiento de este mundo. No tienes esperanza de eternidad con Dios. Pero la buena noticia es que no tienes que salir hoy por esa puerta sin esperanza. Hoy puedes arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo para salvación. Y si ese eres tú hoy, el altar estará abierto para que lo hagas. Vamos a ponernos de pie para cerrar en oración. Mientras el grupo de alabanza toca una melodía, allí mismo donde tú estás, toda cabeza agachada, todos ojos cerrados, dedica estos minutos simplemente a un encuentro con el Señor. Tal vez no entiendas el porqué de las cosas que suceden. Tal vez no entiendas por qué has sufrido tanto, por qué te han pasado las cosas que te han pasado, o por qué hoy siguen sucediendo cosas malas. Pero la realidad es que hay un propósito superior. Muchos de nosotros jamás hubiésemos venido a los pies de Cristo si no hubiese sido a través del sufrimiento. Muchas otras personas jamás vendrán a sus pies, al menos que escuchen la historia de redención, de cómo Cristo tomó una vida rota y la hizo nueva. Así que puedes hoy descansar en el hecho de que Dios es sabio, es todopoderoso. Él puede ver el principio desde el fin. Y nosotros podemos descansar en que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que han entregado su vida a Cristo. Así que si tú te encuentras hoy acá y no has entregado tu vida al Señor, hoy es el día para que des un paso adelante y entregues tu vida a Él. No lo pospongas más, no esperes para mañana. El mañana no es seguro. Hoy estamos aquí, mañana no. No hay nada que te previene hoy que des un paso adelante. Ven, arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en Cristo y vive para siempre. Si te encuentras acá y necesitas oración porque estás pasando por un problema, por una situación o por algún familiar que se ha alejado del Señor o que no quiere nada que ver con el Señor, el altar está abierto. Pasa adelante y con gusto oraremos por ti. Padre, gracias por este día, por tu palabra, Señor, por esa promesa que nos has dado de que todas las cosas, Señor, lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, coopera para nuestro bien. Para aquellos que hemos oído tu llamado, Señor, y hemos respondido a ti. Te pedimos por aquellos que están acá hoy, si no han dado ese paso, Señor, y no han tenido esa experiencia contigo, que hoy sea el día en que ellos den un paso adelante y rindan su vida a ti. Que ellos puedan disfrutar de esa misma promesa, Señor. Que pase lo que pase, venga lo que venga, ellos están bien y seguros porque tienen una vida que los espera junto a ti. Nuestro tiempo aquí es corto, pero la eternidad es larga. Así que ayúdanos a prepararnos, Señor, y a tener nuestra mente en las cosas de arriba.
En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén.